Dios los bendiga y los guarde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Yo soy Joel Pimentel y estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube por primera vez en muchísimo tiempo. Quiero agradecer a cada uno de los que están conectados, los que han compartido este podcast, los que están viéndolo en vivo, y quiero también darle gracias a los que van a ver este episodio un poquito más adelante. Qué bueno es poder estar con cada uno de ustedes en vivo. Estaba justo antes de conectarme, estaba recordando cuando yo hacía los episodios en vivo que tenía que ponerle seguro a la puerta, porque si no la chiquitita de casa venía y la abría y me ponía nervioso. Así que qué bueno es poder estar con cada uno de ustedes en vivo. Esta noche el Señor puso en mi corazón hacer este podcast en vivo. Desde el momento en que estoy desarrollando el mensaje que Dios tenía para este podcast, sentía que era algo que tenía que hacer en vivo. De hecho, mientras lo escribía, la manera en que me fluía en el corazón era como si lo fuera a hacer en vivo. Y yo decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y estoy un poquito nervioso, y no es lo mismo cuando tú grabas un episodio y le editas y le quitas todos los errores. Pero yo sé que el Señor me va a ayudar y que yo voy a poder darles el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Los invito a que compartan este episodio, compartan este link, inviten a otros a escuchar este poderoso mensaje que yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Como ustedes ya pudieron haber leído, el tema de este episodio es: hay cosas que no mezclan, y técnicamente hay muchas cosas que no mezclan. Hay una controversia bien grande en mi país natal acerca de uno de los platos típicos, que son los pasteles. Y está la gente que piensa que los pasteles no se le echa ketchup, y hay gente que piensa que saben muy buenos con ketchup. Cual sea su preferencia, yo creo que Dios te ama igual. Pero hay cosas que no mezclan, cosas mucho más serias que no mezclan. Y este mensaje el Señor lo puso en mi corazón hace ya un tiempito, y lo compartía con mi esposa hace unos días, y está tomado de uno de mis versículos. Yo sé que yo siempre digo esto, yo sé que yo siempre digo uno de mis versículos favoritos, pero usted tiene que entender que yo tengo tantos versos favoritos, y para mí mi libro favorito es la Biblia. Pero a mí me habla mucho este pasaje en 2 de Timoteo, de los versículos 4 en adelante. Pablo aconseja a Timoteo diciéndole de la siguiente manera, le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, que personalmente y como pastor de jóvenes yo le he titulado esta carta una guía para la próxima generación. Pablo escribe en el verso 6 del capítulo 4 que él estaba para ser sacrificado, y estando ya al final de su carrera, como él dice, toma esta oportunidad para aconsejar a un joven Timoteo que le aguardaba una gran responsabilidad como ministro. Y esta carta está llena de muchos consejos para Timoteo. Entre ellos está cuando le escribe: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Predica la palabra e insta a tiempo y fuera de tiempo. Y está esta última, que es más bien un mandato, cuando Pablo le dice a Timoteo: cumple con tu ministerio. Y todos estos consejos y otros más que podemos encontrar tanto en esta carta como en la primera, igualmente importantes y necesarios en la vida de alguien que ha decidido vivir para Cristo, están de la mano con el que me voy a enfocar esta noche. Dice la palabra del Señor en el verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y para poder entender este verso, nosotros tenemos que entender a quién es el que nosotros queremos agradar, porque esa es la palabra que usa Pablo. Pablo dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo no sé usted, pero yo fui llamado por el Dios Altísimo, por Yahweh. Yo fui llamado por Cristo Jesús. Y para poder saber cómo nosotros vamos a agradar a Dios, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos buscando agradar a un Dios que es santo. Y para entender que de qué manera nosotros podemos
agradar a un Dios santo, también tenemos que entender de dónde nos llamó y a qué nos llamó ese Dios que es santo. Y yo quiero leerle varios pasajes escriturales que yo sé que le van a ayudar a entender la procedencia de donde Dios lo sacó y a qué Dios lo llamó. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 9 al 10: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este pasaje, Pedro está hablando acerca de algo muy importante. Número uno, está hablando de nuestra posición al ser escogido. Dice que somos un linaje escogido y somos real sacerdocio. Somos una nación santa porque santa es aquel que nos llamó. Y dice que somos adquiridos, somos comprados por la sangre irreemplazable de Cristo Jesús. Y dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Dice que nosotros en otro tiempo no éramos pueblo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted y yo no teníamos identidad. Que usted y yo no éramos nada ni nadie. Y Dios nos hizo alguien. Y el Dios que nos hizo alguien es santo. Y para yo poder entender que yo estoy agradando a un Dios que es santo, yo tengo que saber de dónde me sacó. Y me sacó de las tinieblas. Lo de bar, usted puede llamarle, póngale el nombre que usted quiera. Es más, busque en su pasado y revise de dónde fue que Dios lo sacó y póngale nombre y entienda que porque Dios lo sacó de ahí, hoy en día usted tiene identidad y usted es alguien. Y ese es el alguien, y ese alguien está tratando de agradar a aquel que lo llamó. La Biblia dice en Romanos 6:17: Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. No solamente nos da identidad este Dios que es santo, no solamente nos rescata de las tinieblas y nos lleva a la luz admirable, no solamente este Dios todopoderoso nos ha dado ahora es ser parte de ese linaje escogido y dice que hemos alcanzado misericordia. Este próximo pasaje en Romanos 6:17 nos está diciendo que éramos esclavos y ahora somos libres. Y en esa libertad está el poder adorarle con libertad. Porque la palabra del Señor dice que la hora viene y Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y esa libertad no es libertinaje, no es que yo puedo hacer lo que yo quiera porque ahora estoy abrazado por la gracia. Significa que soy libre del pecado, por tanto soy libre de la muerte eterna y ahora tengo un proceder, pero también tengo un lugar de destinación hacia donde yo voy a ir. Dice que a esa doctrina, o sea, el pecado, a los que fuiste entregados y libertados del pecado. Ahora gozamos de una libertad genuina que solamente da Cristo Jesús. Hay otro pasaje en el capítulo 3 de la carta de Tito que lee de la siguiente manera del versículo 3 en adelante: En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. La esclavitud que menciona Pablo en el capítulo 6 de Romanos, esa esclavitud del pecado, Tito le pone nombre en su carta. Y dice que éramos esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y para mí este pasaje resume por completo lo que yo estoy tratando de decir en esta noche. Cuando yo leo el pasaje de Tito 3, del 3 al 7, y entiendo todo lo que mi Señor hizo por mí sin yo habérselo pedido y sin haberlo merecido, lo hizo por gracia, por misericordia y por amor. Y no solamente me da identidad, sino que también me levantó, sino que también
Como dice la palabra del Señor en los Salmos, me hizo sentar en delicados pastos. Me ha prometido que nada me faltará delante de su presencia. Usted tiene que entender que el Dios al que usted busca agradar ha dado todo por usted. Y porque lo ha dado todo, espera de nosotros que nosotros no nos enredemos en aquellos lugares de donde Él nos sacó. Porque Él lo ha dado todo por nosotros. Él espera que nosotros no regresemos al vómito, como dice la palabra del Señor. Él espera que nosotros no nos mezclemos con las tinieblas, porque la luz y las tinieblas no se mezclan entre sí. Una cancela a la otra. Usted tiene que entender que hay cosas, hermanos, de las cuales nosotros creemos que no son símbolos de que me estoy mezclando con algo que no es de parte de Dios. Y el problema, y para mí uno de los peligros más grandes que tiene esta generación, es la normalización de muchas cosas. Es que eso es normal. El sexo en la juventud es normal. Después que se protejan, eso es normal. Pero yo le acabo de leer un pasaje que dice que nosotros fuimos liberados de toda clase de pasiones y placeres. Entonces, como hemos caído en esta normalidad, pretendemos que nuestra juventud llegue a Cristo sin hablarles de que eso que nosotros, que ellos creen que es normal, no es normal, es pecado. Y se han mezclado con lo que ven allá afuera. Se han mezclado pensando que es normal. Y no lo es. Cuando usted conoce todas estas cosas, es mucho más fácil saber y entender que nosotros no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Y lo entendemos y entendemos por qué no debemos hacerlo. Y se nos hace más fácil exhortar a otros a no mezclarse ni enredarse con lo que este mundo ofrece. Hermanos, cuando usted va al capítulo 4 de Mateo, usted va a encontrar la historia de cuando Cristo Jesús, habiendo sido bautizado en el Jordán, la Biblia dice que después de ser bautizado en el Jordán, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y cuando usted lee el versículo 2 del capítulo 4 de Mateo, el autor dice, y después. Y note esto, muy importante, porque aquí te está dando un tiempo, un momento en el cual esto está pasando, y es importante saberlo para poder entender algo. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuándo fue que vino el tentador? ¿A los 20? ¿A los 15? ¿A los 30 días? No. La Biblia dice que después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, en el momento culminante de su ayuno, en el momento en el cual el enemigo pensaba que Jesús iba a estar más débil, en el momento que pensaba que Jesús iba a estar más necesitado, ahí fue cuando el enemigo se apareció. Yo quiero que usted sepa una cosa, el mundo te va a invitar a mezclarte con sus cosas cuando más débil tú te encuentres. El mundo te va a invitar a mezclarse con sus cosas cuando el enemigo vea que hay cosas que has dejado de hacer. Cuando tu tiempo de oración no es igual, cuando tu tiempo de ayuno no es igual, cuando tu tiempo con la Biblia no es igual, cuando estamos escuetos en unas áreas es cuando más vamos a ser tentados a mezclarnos con el mundo. Sin embargo, espiritualmente hablando, Jesús no estaba débil. Quizás su cuerpo tenía hambre, porque ahí lo dice, pero su espíritu estaba lleno. Cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, en uno de los momentos más culminantes de su vida aquí en la tierra, le dijo a los discípulos, orad, porque ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando la carne está débil es cuando más fácil nosotros nos mezclamos con las cosas que este mundo ofrece. Y hay algo muy importante dentro del momento en el cual el enemigo quiere tentar a Jesús. Y es que la primera tentación fue para que Jesús hiciera una necesidad. Una necesidad que él mismo se sometió en obediencia. Si lo que piensas que estás haciendo para Dios en un momento dado satisface más tu ego que la voluntad de Dios, amigo, algo se mezcló. Algo entró que no era de Dios. El enemigo, Satanás, tentó siempre a Jesús con aquello que iba a satisfacer, entre comillas, a Jesús. Lo que él entendía que podía satisfacer o mover a Jesús.
Por eso es que la tentación número 2, cuando le dice, bueno, pues vamos a subir esta colina y tírate. Porque la Biblia dice que el Señor enviará ángeles a que te rescaten. Y cuando yo leo esa tentación, usted sabe qué es lo que yo estoy leyendo ahí. Es una invitación. Y es como si te estuvieran diciendo, demuéstrate y ponga a prueba el hecho de que Dios está contigo. Y usted tiene que entender que antes de que Jesús hiciera milagros, antes de salir del desierto a predicar, antes de discipular, antes de hacer todas las maravillas que hizo, vino la tentación primero. Antes de todo eso. Y esto denota un peligro. Y es algo que usted tiene que entender, hermano. Este caminar es por fe. Y nosotros no podemos tentar a Dios. La Biblia dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Si para dar un paso al frente, usted está esperando que Dios confirme lo que quizás ya habló sobre tu vida, tristemente se está mezclando la duda con su fe. Jesús venía de ser bautizado. Jesús venía de un momento en el cual se escuchó la voz de Jehová en los cielos que dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Si después de este suceso Jesús tenía que poner a prueba a su padre haciendo caso a Satanás, entonces no creyó en aquella voz. Y yo creo que tanto usted como yo ya conocemos para qué Dios nos llamó. Y cuando usted se convierte en su caminar, usted se da cuenta que es evidente lo que Dios lo llamó a hacer. Es evidente, hermano. Pero si yo tengo que anteponer mi duda, si yo tengo que anteponer mi deseo de seguir a Cristo por la falta de alguna confirmación, si yo tengo que poner a prueba a Dios, se está mezclando la duda con mi fe. Y eso es un problema. Porque entonces estoy buscando agradar o complacer o satisfacer mi necesidad y no la necesidad o el llamado de Dios. Y no podemos anteponer lo que nosotros creemos que necesitamos por lo que Dios ha dicho que es. La tercera tentación del enemigo a Jesús fue: te ofrezco el mundo en tus manos. Y tristemente, este es el error de muchos hoy en día. La Biblia dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y yo sé que algo se ha mezclado cuando sirviendo a Dios pesa más la ganancia que la razón por la que le sirvo a Dios. Mira, hermano, este mundo nos va a ofrecer un montón de cosas. Y esto es algo que yo he mencionado en otros podcasts, pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que cuando el Señor llama a Pedro y la Biblia dice que dejando la mejor pesca de su vida y la barca, lo dejó todo por seguir a Jesús. Sin ningún tipo de garantía. Sin ningún tipo de garantía. La única garantía que Cristo le dio a Pedro fue: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Esa fue la única garantía que Dios le dio a Pedro. Porque nosotros no seguimos a Dios por garantía, nosotros seguimos a Cristo por fe. Pero en este caminar, una de las cosas que el enemigo va a intentar es distorsionar la razón por la que nosotros hacemos lo que hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se mezclan ciertos deseos y ciertas aspiraciones y ciertas oportunidades, porque no todas vienen de Dios. La Biblia dice en Mateo 19:27, Pedro le dijo a Jesús: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto lo dijo Jesús luego de que el joven rico no quiso entregar todos sus bienes. Y se fue. Entonces, regresando a Timoteo, a 2 de Timoteo, si usted sigue leyendo, Pablo habla de esfuerzo. Y dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y Pablo escribió lo siguiente en Corintios, en su primera carta, en el capítulo 9. Y voy a leer la versión, la traducción al lenguaje actual. Dice, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puedan perjudicarlos y lo hacen para ganar un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo para recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y tratando de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Y yo pienso que una de las partes más claves de este pasaje es que dice que los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que les perjudica. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Y en esta vida todo lo que se quiera hacer bien requiere preparación. Pero dice que dejando de hacer lo que nos perjudica. Y aquí es donde quiero concluir. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso lo dice en Santiago. Dice 2 de Corintios, capítulo 6, del versículos 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y leyendo ese primer versículo, usted dice, pero ¿cómo es eso? Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dice, no unáis. Entonces, ¿cómo yo le voy a predicar el evangelio a alguien que quizá no comparte la misma creencia que yo, la misma fe que yo? Mire, hermano, yo le voy a ser bien sincero, eso es básico. La Biblia dice en Jeremías que se conviertan ellos y no te conviertas tú en ellos. No se trata de no acercarse a las personas. Se trata de que lo que los corrompe a ellos y de lo que los mantiene a ellos alejados de Dios no entra en tu vida. Se trata de que al hablarle a ellos tú seas luz en sus tinieblas. Para que de la misma manera que Cristo un día llegó a tu vida, tú puedas ser instrumento de Cristo a la vida de alguien más. Se trata de entender que una cosa es predicar el evangelio y una cosa es tener amistades y familiares que no siguen a Cristo, y otra cosa es mezclarme con sus costumbres con tal de agradarlos a ellos, a ver si se convierten. Tu testimonio, tu fe y tu caminar certero y preciso en el Señor, eventualmente combinado con el poder del Espíritu Santo, hará algo. Pero hay cosas que no mezclan, y las tinieblas no pueden mezclar con la luz.
El asunto y el problema es que hoy en día creemos que con congraciarnos estamos haciéndole un favor a Dios. Sí, yo me estoy acercando a ellos para que ellos vean, para que ellos prueben, para que se acerquen. Mire, hermano, ¿usted sabe qué dice la Biblia también? Que no le echemos perlas a los cerdos. Y usted tiene que ser sabio y saber cuándo usted también está perdiendo el tiempo. Usted tiene que ser sabio y saber cuándo usted está perdiendo el tiempo. Y entender que si con una conversación, si con 2 conversaciones usted no pudo, o no pasó, no voy a decir eso, no pasó, que la persona se convirtió, que la persona entró en un acuerdo con usted, mira, hermano, usted se lo deja en las manos de Dios, ora y sigue caminando. Pero usted no puede usar eso como excusa para mezclarse. Porque hay un Dios que está viendo. Un Dios que siendo santo lo dio todo por usted. Le dio identidad, le dio nombre, le dio un lugar. Y le ha prometido un lugar donde usted va a morar eternamente con Él. Así que mi invitación en esta noche es la siguiente. Busquemos en todo agradar a Dios. Busquemos en todo buscar siempre agradar a Dios. Pero buscando agradar a Dios no nos congraciemos con nada de lo que este mundo ofrece. Y terminando, yo quiero decir esto, mire. Hay cosas que a mí, en lo personal, se me han hecho muy difícil soltar o qué sé yo, o cortar, vamos a decirlo así. Yo soy una persona que le gusta mucho la lucha libre, yo lo voy a decir aquí, este es mi podcast, yo lo puedo decir aquí. A mí me gusta la lucha libre. Hay cosas dentro de ese mundo de la lucha libre que yo sé que no son saludables. Y yo puedo arrodillarme y decirle al Señor, Señor, quítame las ganas de ver lucha libre. Pero Dios no puede quitar algo que yo tengo que soltar. La decisión de mezclarse o enredarse con las cosas de los negocios de la vida viene de mí. Y Dios no puede interferir en lo que yo decidí hacer. Pues porque Él me ha dado libre albedrío. Así que la próxima vez que usted esté luchando con algo, no le pida a Dios que se lo quite. Renuncie usted. Y recuerde que la Biblia dice que nosotros no debemos enredarnos ni hacer amistad con el mundo. Porque al hacerlo, creamos un conflicto entre nuestra alma y lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Esto es una invitación a que nosotros, así como yo acabo de hacer con el ejemplo de la lucha libre, nosotros comencemos a ver con qué cosas nosotros creemos que son indefensas, que son boberías. Quizá nos estamos cortando y nos está llevando a detenernos en lo que verdaderamente Dios quiere hacer por completo en nuestras vidas, en nuestro propósito y en lo que nos llamó a hacer. Amén. Agradezco a cada uno de los que vio este episodio en vivo, a los que lo están viendo en la repetición. Sé que fue medio impromptu, que fue así algo de pronto, pero así fue que lo quise hacer, así fue que lo sentí en mi corazón. Ojalá tenga la oportunidad de seguir haciéndolos en vivo. Tengo que pulirme en algunas áreas, pero para mí es una bendición poder transmitir una vez más en vivo estos episodios, que sí fue que lo estuve haciendo por mucho tiempo. Así que gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga, Dios les guarde, la paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes. Y te pido al Señor en esta hora que nos ayude a mantenernos firmes en su caminar, que así como hemos comenzado a vivir por el Espíritu, sigamos viviendo por el Espíritu. Que nos ayude a identificar las cosas que el enemigo quiere usar para que nos enredemos con los negocios de esta vida. Que busquemos siempre agradarte a ti, Señor. Que busquemos, Padre, hacerlo bien.
que seas tú la primicia y lo primordial de lo que nosotros hacemos. Que seas tú la prioridad de lo que hacemos, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo constantemente venza en nosotros, Padre, para que mientras caminamos todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte siempre a ti. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Espíritu Santo. A ti toda la gloria, Jesucristo, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es, el que era y el que ha de venir. Y tu iglesia te espera, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de hacer este episodio. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Jesús. Amén y amén. Les amo en el amor de Cristo. Que estén bien. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene en otro episodio de Glow Like Jesus Podcast. Les prometo que les voy a avisar con tiempo la hora y el momento en el que el podcast va a ser. Y no será como lo hice ahora, que fue así medio improvisado. Pero no fue improvisado, créanme. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo.